Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Onda Verde y aquí estamos en la oficina OK, como cada viernes, arrancando una nueva emisión en este programa que lleva 23 años de manera ininterrumpidas en los medios, y ahora en este nuevo formato en el canal de YouTube de la oficina OK, haciendo la temporada 24. Y como siempre, invitados, invitadas nos visitan. Y en el día de hoy está la doctora, diputada provincial, Sonia Martorano. Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola Gustavo, un gusto. Agradecida de que me invites a este espacio tan lindo, tan agradable, empático, así podemos tener una buena charla. Bueno, viste, como claro, siempre. Gracias a vos primero por venir. Y viste, te he entrevistado más de una ocasión. Sí. Y es distinto Es distinto, ¿no? Aparte cara. muy ameno el lugar, así que bueno, está bueno. Sí. Vos para que nos relajemos y podamos tirar un poquito más. Claro. Sonia, Está bueno. Vos estás acostumbrado, tenés una vida en la medicina y en distintas funciones y roles dentro del recorrido y el camino que tenés de muchos años dentro de lo que es la cuestión de la salud. Desde lo privado, desde el espacio público, desde lo institucional. Digo, hoy estás en un rol en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia. Digo, ¿cómo volcás toda esta experiencia, este expertise, hacia leyes, hacia un debate que muchas veces gente conoce pero no sabe profundamente el tema? Sí, justamente lo interesante es esto. En mi recorrido, digamos, yo no vengo de la política de militancia de años, sino que realmente vengo del trabajo médico. Y como vos dijiste, mucho en el sector privado, en el sector público y en distintas funciones. Yo digo siempre de todos los lados del mostrador. Mucho en lo que es la asistencia médica, ya te digo tanto en el sector público como privado. Pero también institucionalmente me ha tocado dirigir, fui la presidenta del Colegio de Médicos durante 6 años, de la Mutual de la Asociación Médica. Entonces, creo que, bueno, después... Claro. Culminamos con esto del ministerio y nos tocó justamente en pandemia, así que la verdad que cuando hoy estamos en este cargo como diputada en la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, es interesante porque todo ese bagaje, esa experiencia, yo la puedo volcar en cosas que yo siempre decía, pero esto habría que cambiarlo, acá nos hace falta, bueno, eso es lo que estoy haciendo, la verdad es que volcando el trabajo de muchos años y la escucha activa con la gente, en mi caso mucho con el sector de salud, en aquellas cosas que se necesitan. Por ejemplo, vos esto lo sabés, esta famosa ley que yo hace años que venía, antes de estar en la política, digamos, la ley de violencia para proteger a los equipos de salud y a los equipos docentes, porque uno lo ve y están súper expuestos, súper vulnerables, y no había algo que nos protegiera. Bueno, hoy ya tenemos, a través de un reacomodo de una ley que en el Código de Faltas, que hace unas enmiendas, digamos, y hoy podemos decir que a todo aquel que agreda física, verbal o psíquicamente a un trabajador de salud o de la docencia, bueno, tiene cárcel claro. Real o una multa que es muy importante. Digo uno porque ese fue el primero que salió. Estamos trabajando en la seguridad del paciente, ya la ley del día lo tenemos, el 17 de septiembre, Santa Fe conmemora, celebra, pone en relieve el Día de la Seguridad del Paciente, y ahora estamos con la ley, trabajándola. Entonces digo, todo eso de tantos años, uno lo está volcando. Ley de salud digital, bueno, ahora todo lo que tiene que ver con las pantallas, creo que lo vamos a tratar ahora ya la otra semana. Nuestros chicos, chicas, adolescentes expuestos a las pantallas todo el día. ¿Qué tema? Y los padres, los abuelos no tienen idea, si hace bien, si hace mal, cuánto tiempo, cómo. Bueno, a través de una ley, vos no podés decir si se puede o no se puede, pero sí informar. Claro. Poner mucha cartelería, folletería, ¿dónde? En la escuela, en el centro de salud, en el club, que los adultos puedan tener acceso a esta información y sepan cómo manejarse, porque hay mucha desinformación. Claro. Mucha. O sea, es entonces, un abanico muy amplio. Muy amplio. Que vos manejás, porque la salud lo es así. La salud implica no solo lo que es el cuidado del propio cuerpo, sino, fíjate que varias de mis leyes hoy tienen que ver con el ambiente. Claro. Con el ambiente, porque el cuidado del ambiente es fundamental justamente para el desarrollo de nuestra calidad de vida. Así que, si vos me preguntás, la verdad que hoy uno dice, está bueno haber llegado aquí luego de este recorrido, porque
uno sabe qué cosas se están necesitando, qué cosas como ministra la verdad que eran un incordio porque no podías llevar adelante una tarea porque la burocracia te la iba trabando. Entonces, bueno, hay muchas de las cosas propuestas que hacemos son para que el Ejecutivo actual pueda hacer mejor la tarea. Dos cuestiones, tómate el mate, Dale, el mate, gracias. Sonia, tranqui, acá, sí, Charlamos tranquilos. Charla de café, claro, charla de mate, de patio, en un patio. Digo, esto, vos sos alguien, al menos en mi visión, digamos, que más allá del partido político que militás o en el que estás, creo que hay una mirada general de respeto hacia tu gestión, sobre todo como ministra de salud de la provincia, y pocas objeciones han surgido en tu trabajo y en tu accionar. Digo, cuando vos exponés, cuando vos hablás, ¿encontrás una respuesta? ¿Encontrás un buen intercambio con otros partidos políticos en la Cámara? Sí, la verdad que encuentro un lugar de mucho respeto. Alguna rispidez hemos tenido en un momento, como es lógico, pero luego hemos podido conversar con esto, con mucho respeto. La verdad que uno sí, hoy está representando un espacio político y también cuando me tocó estar en el sector ejecutivo, pero si hay algo que nos caracterizó es que siempre tuvimos una mirada abierta, a escuchar a todo el mundo, atender a todo el mundo y nunca discriminar por partido, no lo recibo, eso te lo pueden decir todos. Sí. Las puertas estaban abiertas al que lo requería, a la localidad que lo requería, porque entiendo que así debe ser cuando uno está en una función ejecutiva. Claro. Toda la provincia tenés que cuidar. Y como diputada también, uno camina, escucha, recoge las problemáticas, tenés que representar a todos. Sí. Por supuesto que uno lleva la ideología, uno lleva esa visión, esa proyección de tu espacio, claro, que en este caso tiene que ver con algo que nos es transversal a todos, que es el cuidado de los que producen, el cuidado de los que trabajan y el cuidado de los que están más vulnerables. Entonces me parece que eso no va a haber espacio político que pueda decir que no es esa la mirada. Así que desde la salud es eso, poder llegar a todos. Y esto que vos decías de las leyes, digo, que si bien no es una obligación que salga una ley y que tengan que cumplir, ejemplo, lo de las pantallas, ejemplo, la violencia institucional que a veces se generan dentro de los espacios de salud o la educación, digo, también un poco marcar el rol del Estado hoy tan cuestionado. Oh, qué interesante eso. Bueno, ahí lo mismo. Ayer lo hablábamos esto con que creo que somos diversos espacios donde vamos a coincidir en que el Estado debe estar presente. Hoy estamos escuchando discursos donde el Estado debe estar por fuera, donde el Estado no tenga ningún rol. No hay que generar un Estado sobredimensionado, ni hay que recortar el Estado. El Estado tiene que ser eficiente, claro, simple y sencillo. Debe existir y ser eficiente. Eso quiere decir recortar donde corresponda, potenciar donde corresponda, pero necesitamos del rol del Estado. ¿En qué? En salud, en educación, en seguridad. No puede estar por fuera. Cuando uno entra en ese discurso es complejo y a veces me parece que a la gente le cuesta entender cuál es ese rol. El rol del Estado es velar por estas cuestiones básicas, digo, salud, seguridad, educación, cuidar de la ciencia y la tecnología, digo, debe existir el rol. Y creo que en esos varios espacios vamos a coincidir y debemos coincidir y trabajar juntos. Algunos proyectos los hacemos juntos, porque tiene que haber coincidencias básicas. Pero a veces, viste, los gobiernos ya han pasado y se han sucedido a lo largo de estos 42 años ya, 43 que llevamos de democracia, o al menos que me tocó transitar. Sí, de joven demócrata. Muchas veces es una frase linda decir vamos a invertir, vamos a darle la atención que necesita y vamos a poner los recursos en educación, en salud, en seguridad. Y muchas veces son discursos de campaña y no son tomados como inversión real, sino como gastos. Y no hay una política también de Estado que atraviese más allá de la ideología. Y más allá de los gobiernos, claro, tiene que continuarse en el tiempo. Eso es la política de Estado, una política que se define, exacto, que se va a continuar más allá de quien esté gobernando. Probablemente tenga que ver con estos 42 jóvenes años que tenemos de democracia, jóvenes, que nos falta afianzar esto. Es decir, bueno, esto se define y no se toca, Digo yo, salgo un poco de salud, que igualmente todo tiene que ver.
Financiamiento universitario. Sí. ¿Cómo podemos estar hoy discutiendo que el presupuesto sigue siendo, no tiene un nuevo presupuesto y tenemos hoy dato claro, duro? Se están yendo profesores universitarios porque, claro, no, y ya no es que se reponga, a lo mejor en 6 meses dicen, no, todos estos cargos los reponemos. Lleva años formar a ese docente universitario para que forme los mejores profesionales, yo no digo del futuro, de ahora, de lo que necesitamos. Entonces, esas son las cosas que a uno le preocupan. Es decir, el Estado tiene que estar presente en investigación, en el CONICET. Hay que seguir apostando a las líneas de investigación. Bueno, se dijo de algunos estudios que no eran pertinentes. Bueno, definir cuál no parece pertinente, pero hay un montón de líneas que son importantes. No todo está mal. Claro, algunas cosas pueden estar, por eso te permito pensar que alguna cosa puede estar mal, pero no todo. Y eso te da después soberanía sanitaria, soberanía en educación, soberanía científica. Si seguimos avanzando en esto, podemos tener provisión propia de medicamentos. Mirá qué gran drama que hay siempre con las grandes droguerías y demás mundiales que te manejan el mercado. La provincia de Santa Fe tiene su propio laboratorio. La provincia de Santa laboratorio. Fe, fantástico. Sí, el LIF, Laboratorio Industrial Farmacéutico en Santa Fe. El LEM acá en Rosario, que produce lo que es sueros. Pero tendríamos que seguir avanzando en producir lo que es inyectables, lo que es líquidos, porque eso nos va a dar esta fortaleza de soberanía farmacéutica. Vos, no sé si está el mate o no. Sí, no, ahí estamos. Dale, tranquilo. No digo esto vos. ¿Va bien? Va bien. Excelente. Vos hiciste una exposición en la Cámara en referencia al Garrahan, por ejemplo, ¿no? Sí, no lo podía dejar pasar, la verdad. No. Y digo, y ahora estás tocando el de financiamiento. Para la gente, para que quiera escuchar y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando hay una quita de partidas económicas importantes? Claro. Cuando se quiere desfinanciar algo, muchas veces intencionadamente, con un sentido de destrucción. Digo, ¿qué significa eso? Sí, no es inocente eso. Lo del Garrahan no es inocente. Porque tras un decir que hay ñoquis, esa famosa frase que toca mucha sensibilidad, y ¿cómo hay gente? No, la verdad que por eso quise hacer la presentación del Garrahan, que me acompañaron varios espacios, otros no, pero hubo una mayoría en el acompañamiento, porque el Hospital de Pediatría Garrahan es para nosotros un emblema nacional. Está en Cava, está en Ciudad Autónoma, pero es un hospital de todos. De hecho, nuestros hospitales están conectados. Hay convenios por los cuales se pueden hacer interconsultas, es decir, a través de un Zoom, no es nuevo desde la época de las pantallas, sino es previo, donde uno presenta el caso, los mejores especialistas te contestan, en algunos casos se hace la derivación, ven el paciente, lo tratan y demás. ¿Y por qué es importante? Porque un hospital de pediatría que nosotros llamamos que es como un embudo, todos esos casos raros, poco frecuentes, llegan allí. Entonces vos tenés los pediatras, los cirujanos más especializados en trasplante y demás, que obviamente no podés tener un hospital de pediatría de ese alto nivel de complejidad en cada provincia. Eso sí que es un gasto alto que no tiene sentido, pero sí en ese hospital. Entonces, desfinanciarlo, no cuidar al recurso humano, que tampoco es que ganan ninguna fortuna, ganan algo normal. Mantener las residencias. Y deberían ganar una fortuna. Deberían, mirá. Vos diste unos datos que son tremendos, de la cantidad de consultas, de cirugías, de trasplantes. De externaciones. Sí. Y yo ese día dije, yo en mi celular tengo teléfonos de jefe de servicio del Garrahan, porque cuando teníamos algún chico en el hospital o en el sector privado con un inconveniente, lo llamábamos estos médicos de alto prestigio, te atendían, te decían cómo continuar, y en todo caso armar la derivación que lo recibimos. Bueno, pero ¿qué implica de financiar esto? De financiar eso, insumos, pero digo en general, de financiar el hospital, bueno, es una decisión política claramente de que no se quiere financiar un hospital nacional y que cada provincia lo haga. Eso es ignorancia, vamos a decirlo, porque es imposible que cada provincia pueda tener un hospital de esa complejidad. Pero de financiar la salud también es que no lleguen preservativos a la provincia y dicen, sí, hacen falta para el control de natalidad, pero también hacen falta para el control de enfermedades de transmisión sexual, que sabemos que han aumentado. Bueno, lo que antes eran todas partidas nacionales, porque para eso hay un sistema federal de salud que hoy se está dejando de ser federal. Entonces había medicamentos, descartables, vacunas, todo eso que venía a nivel nacional con un plan, dengue.
dengue es una Bueno, problemática. totalmente. Cada provincia en la que podía compraba vacunas y decidía a quién colocárselas. Eso debe ser un plan nacional. Vamos a vacunar a esta población así, y la compra es nacional. Que además se consigue a mejor precio cuando es una compra y se grande. podía vacunar el que tenía 90.000 pesos en dos dosis, 90.000 y Después 90.000. provincia compró, por ejemplo, el personal de salud se está vacunando. Bueno, pero claro. Pero muy... Y Y hay lógico. provincias que no pudieron comprar. Entonces, ¿cómo es? Es una Argentina que tiene que ser federal porque para eso está, bueno, vamos a una charla más larga. Ahora, la coparticipación. Santa Fe es una de las que mayor producción y dinero deja en el gobierno nacional, que no vuelve todo a Santa Fe. Que no vuelve a Santa Fe. Pero bueno, entonces una mirada más federal, pero faltan planes nacionales. En salud faltan. Y eso es programas que no se están teniendo, programas de todo tipo, en infancia, en maternidad, que el programa no es solo que te envíen dinero e insumos, que es muy importante, También te mandan directivas, también viene cómo nos estamos moviendo a nivel nacional, el plan de los 1000 días, que es los primeros 1000 días, se cuida a la embarazada a los 9 meses, a ese niño hasta los 2 años, porque sabemos que es cuando estamos generando todo nuestro futuro, ese chico que no se alimentó, no tuvo una buena nutrición en la panza y en los primeros 2 años, no puede desarrollar su potencial genético y después decimos, ay, gran delincuencia, además tenemos una generación que no se puede insertar en el sistema, ya no digamos solo del laboral, no puede ingresar al sistema porque no desarrolló su cerebro. Entonces, mira qué importancia que es que haya planes nacionales, que haya sustento para todo esto. Hay un mensaje, porque esto viene muy claramente del gobierno nacional, y me hago cargo yo, ¿no? De que cada uno hace lo que puede y se salva a quien puede. Cada provincia, cada persona. Discapacidad. Bueno, es un tema. Discapacidad también está un tema. Y también generar, por ejemplo, las cuestiones de las vacunas. Vos nombraste bien las vacunas. Bueno, aumentaron los casos de sarampión. Porque, ¿qué pasa? Se le bajó el precio al vacunarse, no tiene la misma importancia que tenía cuando uno era chico, o como hasta hace poco, que era tan importante seguir. No están las campañas nacionales, si vos prestás atención ahora, hay alguna propaganda, porque han tenido muchísimos casos en lo que es el AMBA. Sarampión ya estaba erradicado acá, ya no existía. Sí, algún caso importado, porque en el mundo está dejando de vacunar, los antivacunas y demás. La no obligatoriedad en Estados Unidos es un problema. Entonces aparecen brotes de sarampión, alguien que viaja, que no está debidamente vacunado, trae. Pero se encapsulaba el caso. Hoy muchos son los casos que se han dado en Buenos Aires. Entonces, ¿por qué? Porque no ha habido una campaña activa lo suficientemente importante como uno hacía. Si vas a viajar al exterior, a estos países, fíjate que vos, tus hijos tengan esta vacuna, pim, pam. Bueno, entonces eso no estuvo. Entonces eso hizo que vinieran casos importados. En este caso de sarampión, sí. Y podemos tener otros. Por eso insisto, eso de que cada provincia haga su plan de salud, cada provincia compre lo que necesita, no es así. Se necesitan directivas nacionales para cuidar a toda la Argentina. Porque hay provincias que tienen más fuertes, tienen más músculo, como la nuestra, y hay otras que no. Si vos tenés una provincia, no vamos a hacer nombre, una provincia vecina con severas problemáticas y aumentan los casos de dengue o aparece sarampión, te separa a nada una cuadra para que todo eso llegue, ¿no? Entonces, por eso se debe cuidar al país entero. Es una visión estratégica, es una definición política, son políticas de Estado que claramente cuando uno habla de que quiere destruir al Estado, bueno, ya no hay mucho más para contar, no hay Estado. Bueno, viste, pero, a ver, yo también pienso un poco esto. Hay un clima de época que ayuda, pero también está generado por una dirigencia pasada que probablemente no haya tenido la autocrítica o la gestión o cuestiones que en muchos casos son reales, pero en muchos otros son inventados y genera un pensamiento crítico o no tan crítico, mediático, de decir, che, mirá que esto fue así, pero también tiene que haber una autocrítica dentro de los espacios. Ahí hay dos fenómenos que vos estás contando. ¿Por qué se llega a esto? ¿Por qué se llega a alguien que nos dice que va a destruir el Estado y la gente sigue apoyando eso? Sí. Porque hay un descreimiento de la política y de los políticos. Y en eso dijiste la palabra clave, hay que hacer una fuerte autocrítica con mucha, pero mucha humildad. Con mucha humildad hay que decir qué se hizo mal, pero no veo tanto que se esté dando esto. Y esto debe darse. Se deben cambiar también las caras de los políticos, que venga gente nueva, que se renueve, con cuadros más jóvenes,
pero básicamente saber por qué se llegó a esto. Porque hay otro segundo fenómeno. 50% no va a votar. No votar. Antes iban y votaban a Clemente, al menos. Era Sí. Hoy la definición de ese voto negativo es no voy, es más grave. Porque el número de votos que hoy saque cualquiera no es representativo, porque el 50 dijo no. 50 no fue, más grave aún. Entonces, no digo que hay que volver a enamorar, como se dice, ni conquistar ese 50. Hay que dar respuestas reales. Y para eso, autocrítica, mucha humildad, caminar, escuchar, recibir los cachetazos y poder presentar, hablar de planes, hablar de ideas, hablar de políticas, no hablar de cargos o candidaturas. Eso atrasa hoy. Vos sabés que, bueno, ahora hablando de cargos y candidaturas, digo, está la Convención Constituyente. Sí. Y bueno, hace 62 años que estábamos con una constitución de otra época, de otros tiempos. Una buena constitución, pero el mundo cambió. Exactamente, se han acelerado miles de cosas en comunicaciones, en miles. Los temas digital, ambiental, el desarrollo diario, género, un montón de cosas que no estaban contempladas. Digo, ¿qué puntos debería tener la constituyente de salud fuerte como o para sostener lo que estaba, digamos, o agregarle o ver? Sí, lo primero es eso, anclar lo que tenemos, porque uno se queda tranquilo. Claro. No, tenemos derechos, acá tenemos... Bueno, sí, pero lo que tenemos no... Todo lo que estamos viviendo nos demostró que si no lo anclamos, si no lo definimos, si no lo garantizamos, puede venir alguien y sacarlo. Entonces, el derecho a la salud, que sea clarísimo, que esté en el país, pero que en esta provincia quede claro que todo habitante o que persona que transcurra y transite por esta hermosa provincia tiene garantizado el derecho a la salud, en cualquiera de los ámbitos que lo requiera. Eso es fundamental. Y muchas veces uno puede decir, ya te digo, nada, esto va de suyo, ya lo sabes. No, tiene que estar anclado porque sabemos que puede cambiar. Tenemos que garantizar lo que es el derecho a las infancias, a la maternidad, a las adolescencias. Ahí tenemos muchas problemáticas y todo esto también tiene que quedar atado con planes, con adecuar las políticas institucionales. Hoy hay mucha problemática en todo esto y no se define solamente con tener una Secretaría de Infancia y Adolescencia, sino con políticas de infancia y adolescencia y cuidado. Hay un tema ahí mundial con lo que es el cuidado. Me refiero al cuidado de los niños, de los adultos mayores, porque hoy, bueno, ahora vamos, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Entonces, tener un capítulo, tener algún enunciado donde lo que es el capítulo de cuidados también esté garantizado, o sea, no solo en estos grupos, sino por ejemplo cuidados paliativos. Los portales están en duda si cubrimos no cubrimos cuidado paliativo. Tenemos una ley nacional, una ley provincial, y alguien a nivel nacional está diciendo que los cuidados paliativos, no, por favor, los cuidados paliativos deben estar protegidos, escudados, blindados con la medicación pertinente, garantizados. Entonces digo, todas esas cosas que parece que están, porque supuestamente están, bueno, hay que volver a blindarlas. Y yo hablaba mucho esto del cuidado, porque fíjate el fenómeno que se nos da, cada vez menos natalidad. No es solo provincial, nacional, sino que es en el mundo. 1.2 de chicos, digo, como tiene el grupito familiar. O sea, ya no tiene ni dos. Uno sería 1.2. Eso en España y eso es lo mundial. Y cada vez tenemos mayor expectativa de vida. Bienvenido sea. Sí, se nos va dando vuelta la pirámide. La medicina es revolucionaria en el mundo. Es una sí, pero es impresionante cómo aumenta la expectativa. Vos lo vas a ver, tenemos gente de 90, 95. Sí. Están mayor expectativa de vida, menor natalidad. Entonces, bueno, la cadena de cuidados de la infancia, pero también del adulto mayor, porque cada vez vamos a tener más de esto y hay que garantizarlo. ¿Quién está de salud ¿por qué vos no fuiste constituyente? O sea, ¿por qué no te postulaste? Bueno, ¿Qué mira, pasó en ese? Porque es importante, a ver, Sonia, sin desmerecer a nadie de otros ámbitos, pero yo veo que estás vos afuera de la constituyente, que está Claudia Balaguer afuera de la constituyente, que hay personas que son tan valiosas dentro de algunos pilares para la sociedad. A mí me preocupa eso, y hay otras personas que probablemente no estén preparadas. Porque es la convencional. Claro, cuando fue una armada, para nosotros era importante, cuando se hizo esto, nosotros hicimos incluso un proyecto. Hay un proyecto donde tenía muy contemplado
todos los temas de ambiente, porque justamente había que hacer mucho de lo que tiene que ver con lo ambiental, lo que yo te decía con género, con todo lo digital, que es todo lo nuevo que no está contemplado. Bueno, hicimos todo un proyecto muy, muy interesante y luego intentamos tener charlas de cuáles eran la reseña programática, o sea, cuál era lo que nosotros decíamos, esto tiene que ir. No se pudo consensuar, queríamos que hubiera un solo proyecto, claro, digamos, por acá va, y dentro del espacio nuestro y poder llegar a esto. Bueno, no se pudo avanzar en esto, una a veces pena. los egos. Está bien, después, bueno. Entonces nuestro espacio quiso, teníamos un proyecto, queríamos determinar 2 o 3 cosas y no se pudo llamó avanzar. la atención, digo, un poco. Bueno, entonces no quisimos entrar. Tan preparada, digamos, para algunos temas que no estén dentro. Sí, sí, si la gente vota o no, o si entra o no por voto, es lo lógico y es lo que hubo complejidades que, bueno, no se pudo avanzar y bueno, quedamos así. El otro día Perotti salió a decir de buscar la unidad del peronismo. A esto iba, la idea es poder buscar la unidad, para eso se necesita por diálogo. Ejemplo, unidos. Está todo pegado, porque para mí, y se lo dije a misma Clara García, que esté el socialismo, qué sé yo, con el PRO, es raro. ¿viste? A mí hay un límite que no sé, pero digo, ni que hablar si llega a haber un acuerdo con la Libertad Avanza, ¿no? Que se rumorea, pero no lo sé. Y el peronismo está separado. Digamos, fueron 3 listas peronistas de la convención. Por eso nos parecía que no podían ir 4. Claro, y usted, el espacio de Perotti, que no participó. No participamos porque lo que queríamos era unir, tener un acuerdo programático. Y hablando de autocrítica. No se pudo. Bueno, falta por eso. Ahora mismo estamos intentando que podamos dialogar, que no se hablara quién va o quién no va, sino que habláramos de cuál es la idea, cuál es el proyecto, cuáles son los problemas. Eso es lo que nosotros queremos. Porque lo que vos decías, a veces uno se une, pese a las diferencias, buscando cuáles son los factores en común. Sí. Y cuáles son los enemigos también del otro lado. Pero en realidad lo que vos tenés que buscar, cuáles son las ideas, qué ideas queremos defender. Bueno, nosotros estamos en ese camino, intentar poder tener un diálogo para poder definir ideas, proyectos, con una fuerte autocrítica, como te dije antes, para poder mirar escenarios futuros. Bueno, es complejo. ¿Qué se ve en las generaciones que vienen? ¿Se encuentran líderes políticos? Yo veo a Monteverde, por decirte, que es un líder político. Sí, pero viene de muchos años de militancia. Porque es un muchacho que caminó muchos años. Sí. Y de otros partidos políticos también. Hay un montón. Bueno, Corsalini también es del peronismo, pero Juan no es del peronismo, digamos. Hay de distintos. Se me viene hay que incentivarlos, sí. Digo, vos ¿qué estás viendo en este? Mira, estoy viendo en lo que es los jóvenes, tenés una gran 50% diría que no quiere saber nada, es más, le preguntáis, no saben mucho de política, no sé si lo detectás, pero muchos con una gran, pocas ganas de cuesta a veces conseguir, pero tenés algunos grupos que están pidiendo cancha. Claro. Tenés algunos grupos que están haciendo territorio, que te preguntan qué podemos hacer, entonces hay que abrir el ojo, verlos, potenciar, porque hay que trabajar en las generaciones siguientes, claro. No hay que encerrarse, por eso insisto, en los nombres que ya tienen mucho tiempo, no hay que encerrarse en los que uno está, hay que empezar a abrir el juego. A mí me ha pasado a lo largo de mi carrera en distintas instituciones que te van largando la cancha y vos decís, bueno, tenés la gente con más experiencia atrás que te va apoyando, pero que te van haciendo crecer. Bueno, creo que es el momento de identificar y hay. En el interior pasa mucho que muchos jóvenes sí se están metiendo, por ejemplo, en Venado Tuerto, ves mucho, Rufino. Ahí ves muchos. Bueno, hay jóvenes candidatos y creo que son radicales, uno, otro socialista. No van apareciendo. Nosotros tenemos también, y ayer justo hicimos un plenario, había mucha gente joven, mucha gente del interior, representación así de toda la provincia, y veías gente joven, que la veías, algunos estudiantes, muchos profesionales jovencitos, con ganas de. Entonces, bueno, ahí hay que apuntar, potenciar, capacitar y acompañarlos. Y que se presenten en dar listas, lugar, ¿no? Dar lugar. ¿Cuesta dar lugar? En lo personal no, pero sí cuesta, entiendo que cuesta. Sí, a mí claramente me ha costado, me encanta potenciar. O sea, yo normalmente tengo un montón de gente joven trabajando conmigo y es bueno uno tiene que saber, cada momento que uno se pone más grande, tal cual, no viejo, tal cual, pero que tiene una gran experiencia que hay que transmitirla. Claro. Y saber que no tenés que estar a lo mejor en el primero, tenés que estar acompañando a los demás. Yo creo que es fundamental.
Creo que es fundamental esa transición de estar. Sí. Igual estaba pensando un poco esto que vos decías de la gente que no fue a votar, y se habla de muchas adolescentes que no fueron a votar, esto, que ya tienen el voto a partir de los 16 años. No les interesa. No les interesa, desconocen, votan, que yo a lo mejor una cara, que está bien, digo, no voy a cuestionar votan lo que el ven voto. en redes. Sí, pero a mí me preocupa el que no vota. A mí también. Y digo, ¿cuánta conciencia democrática a lo mejor falta en este tipo de generaciones? Por un mensaje también que baja, el decir, che, no te metas, esto es lo mismo, esto da para acá. Y digo, y no han vivido lo que fue la dictadura. Sí, yo viví eso y muchas veces lo cuento esto, porque esta democracia joven que tenemos costó mucho. Costó mucho. Entonces a lo mejor los jóvenes que no conocen esa historia no están valorando esto que tenemos, que hay que defenderlo todos los días. Un modo de defenderlo es votando. Así no te guste nadie, busca la mejor opción. Y quizás hay que participar y cuando se hace alguna reunión ir y hablar con los dirigentes. Yo no creo que una gran problemática de la dirigencia política es estar un poco aislada de la gente. Sí, hay que poner los pies en el barro. Hay que poner las patas, sí, y escuchar y saber qué le pasa. La gente está mal, la gente hoy la está pasando mal. Sí. Y hay que saber cómo, por qué, cómo sobreviven, qué necesitan. Entonces, la charla no es quién va o quién no va, la charla es quién escucha, claro, y qué ideas, qué se puede hacer para mejorar. No importa llegar a donde, hay que ver qué podemos hacer. Si no, estamos en el camino equivocado, estamos yendo al revés. Bueno, probablemente estemos yendo al revés. Sí. Probablemente. Hay que visualizarlo. Hay que visibilizar esto. Pero bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el programa? ¿Qué es lo que quisimos hacer en la reforma? ¿Cuál es el programa? Bueno, porque lo definamos, vemos quién va. Sí. No, quién va y después vemos qué hace. Sí. Al revés. Es al revés, ¿no? Hay que darlo vuelta. Yo me acuerdo, cuando fue lo de la pandemia, yo hablé mucho con vos y siempre fuiste muy, muy atenta en esto de la búsqueda de que las actividades deportivas para los menores se pongan en marcha antes que la escuela, que aparecieran los antes, protocolos, porque era de ir de menor a mayor y uno siempre esperaba que vuelva a la escuela para que vuelva a la escuela. Era difícil, pero había que tratar, viste, tremendo fue. ¿Cómo compatibilizamos en algo que no sabíamos cómo se hacía? Nuevo. Pero bueno, digo, esto de esta apertura que vos has tenido, digo, y esta pandemia, la cual vos viviste de manera fuerte, nos generó una crisis como sociedad, creo yo, que se salió distinto. Yo una vez le pregunté a Stan River, le digo, ¿cómo vamos, en la pandemia, en una entrevista, ¿cómo vamos a salir de esto? No, dice, el que era malo va a seguir siendo malo. A mí no me gusta decir mala palabra, pero sí, el que va a ser igual. Y si algo de eso hay. Yo sigo siendo una gran optimista, si no podría levantarme todos los días, y quiero creer que en algo hemos cambiado. Por ahí veo muchas cosas en que no, pero me parece que hay un poco más de, si vos ves en la gente, más allá que estamos pasando un mal momento y que ojalá que pase, la gente busca disfrutar más las pequeñas cosas, disfrutar más los encuentros de los amigos, de todo aquello que perdimos, porque nos olvidamos. Es maravillosa la capacidad que tiene el ser humano, no de negar, pero sino de algo que fue muy doloroso, lo pone en otro cajón y pareciera que no existió. Y sí existió. Claro. Tuvimos meses encerrados, algunos no, porque nos tocaba estar en la primera línea, lo cual era terrible. Pero la gente estuvo encerrada, no veía a sus amigos, los chicos no veían a los compañeros, los cumpleaños por pantalla, pero que era algo más loco que eso. Tremendo. Era loquísimo. Qué época, por favor. Eso deja secuelas, eso deja huellas, y yo creo que en algún punto me parece o evalúo que se valoriza un poquito más aquellas pequeñas cosas. Sí. El juntarte a tomar un cafecito, una cervecita. Sí. Que vos sabés que es una de las, mirá cómo te voy a contar, es uno de los factores de la longevidad y la buena calidad de vida a largo plazo. Las relaciones. Aquel que está encerrado tiene una vida fantástica, tiene plata, tiene salud, pero trabaja, vuelve a su casa, se encierra, bueno, tiene menos posibilidad de tener una longevidad y sana. Una de las cosas que sana y que mejora es los afectos, las interrelaciones sociales, el tener amigos, familia, el juntarte, eso es muy nuestro, muy rosarino del cafecito. Vos sabés que es sanador, y eso, claro, genera inmunidad incluso. Mirá.
Porque eso nos cuida, nos levanta la estima, aumenta la serotonina, la dopamina, o sea, no es casual. Vos salís más contento, bueno, eso hace bien, como hacer ejercicio, sí. Hay cosas como comer bien, sí. Pero un factor, uno de los terceros es esto, importante. Tener relaciones saludables, aquella persona que piensa en el otro, que es caritativo, eso también mejora, mirá vos. Está bueno, está bueno. Para dejar un mensaje interesante. Sí. Claro, que pensar en el otro y esto es bueno para la salud. Te llevo el plano de la medicina en general, ¿no? Sí. Y lo que está pasando en la Argentina, muchos médicos jóvenes que están transitando su mejor edad para volcarlo en la profesión, sí. Se van. Sí. Y esa es una. Y la otra es que, siempre mi hermano me lo dice, que es traumatólogo, que dice que los chicos de ahora no quieren meter mano, no se animan, no quieren hacer guardias. Bueno, cambió el paradigma, sí. Cambió el paradigma. O sea, no arriesgan, decir, che, no, entra alguien a la guardia. Pues con lo justo. Sí, ahí que venga el médico mayor y que lo opere. Digamos, ¿qué estás viendo? ¿Qué pasa en la medicina? Yo lo planteé a través de 2 proyectos que presenté. Porque también lo quise explicar, yo creo que me van a entender con el tiempo. Yo digo, si yo no presento esto, un día lo dije en la cámara, estoy yendo en contra de todo lo que sé y lo que veo. Entonces quiero contarles que en 5 años no vamos a tener pediatras. Entonces vos ves que no te digo, quiero que me escuchen, en 5 años no vamos a tener pediatras. ¿Por qué? Por un lado es el tema de honorarios, por eso hay una ley de honorarios médicos dignos y mínimos, que creo que lo planteamos para el que hace la consulta, que una consulta no sea menos de tal valor. Lo comparamos con las unidades previsionales, una unidad para que sea menos de esto. Un tema es eso, los valores. Acá un futbolista gana esto, una modelo gana esto, un médico con 10 años de formarse gana 2 mangos y a veces no llega a fin de mes. No digo que tenga que ganar mucho, digo que tiene que ganar lo justo. Y la consulta hay que valorizarla mejor. Ese es un tema, un gran tema es eso. Entonces vos, ¿qué pasa? Para poder sobrevivir tenés como mínimo 3 empleos, lo digo porque yo lo hice, sí. 3, 4 empleos, corres todo el día, llegás a tu casa destruido, te suena el teléfono, seguís contestando consultas y esa es tu vida. Hasta que un día alguien te cuenta que si te vas a España, a lo sumo son 8 horas por día, te dicen el sueldo y después nadie te llama. Entonces por eso se están yendo. Por un tema monetario, por un tema de calidad de vida y también por calidad de vida en general. Entonces se están yendo por eso. Por eso yo propongo, mejoremos al menos el valor de la consulta, para que sea un valor digno y no tengan que tener tantos trabajos, valoricemos eso. Y también pues están valorados en su formación. Y además es el doctor. Acá estamos con toda esa problemática. Eso es uno. Y el segundo es este cambio de paradigma, así que no quieren, tiene que ver con lo mismo, ¿no? ¿Para qué arriesgarme tanto? Yo me arriesgo, pues tengo un juicio, pues tengo... Entonces hay que proteger, hay que cuidar. Por eso la segunda ley, que una era la de violencia, que por suerte salió, y la otra era la de seguridad del paciente. Es trabajar en normativas para que podamos trabajar con normativas de seguridad que sirven para cuidar al paciente, pero también cuidar al profesional. Entonces yo sé que todavía cuesta entender eso que presento. Sí, no, pero tiene que ver con esto. Los médicos se nos están yendo, los que quedan buscan cosas más sencillas. ¿Para qué algo tan complejo? Si no gano tanto, me expongo mucho, entonces necesito trabajar seguridad del paciente y necesito trabajar en los honorarios. Cuesta retenerlos hoy, pero digo, la oferta afuera es buena. El doctor, la doctora. También. ¿Y por qué afuera pasa con las maestras y los maestros? Lo mismo. Antes era la maestra, después la maestra acá era, hoy, viste, van y le dan un cachetazo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué nos pasa como sociedad? Y valorizamos, y yo soy una de las que... A ver, me encanta el fútbol y demás, pero tampoco le damos tanto valor a una cosa, a una modelo. Estamos todos mirando qué pasa con la novela turca, sí. Digo. Y tenemos nuestros profesionales que se están yendo, gente, porque ganan poco, ganan mal y no se los cuida. Entonces, hay todo un cambio de sistema. ¿Y por qué se los llevan afuera tan fácilmente? Porque ahora no tenés que andar homologando, haciendo casas complicadas. Ay, mira. El médico argentino, ni te digo el santafesino, está altamente valorado, están muy, muy capacitados. Nosotros tenemos profesionales de primera categoría. Sí. Yo siempre digo que vos tenés algo, hay que saber cómo, dónde dirigirse, pero no necesitas ir a Buenos Aires a atenderte. Acá en nuestra provincia, acá en Rosario, tenés todo. Tal cual. Nuestros profesionales son muy buenos. Entonces,
Valorémoslo, cuidemos un poco, no digo que haya que ponerlo, pero... No solo en lo privado, en lo público también. En el sistema privado y en el sistema público. Provincial y saber que te van a atender. Son los mismos profesionales. Sí, son bueno, los mismos. Digo, sabemos que te van a atender. No, los médicos del sistema público son excelentes. O sea, aquella persona Maternidad Martín, que va al sistema público sabe que está en las mejores manos. Sí, claro. sí. Muy buena formación. Bueno, Sonia, gracias. Sonia, ¿por qué fuiste médica? Pues es que no sé exactamente, era muy chica cuando terminé. Yo siempre digo, cuando vos terminás el secundario, tenés que decidir qué vas a estudiar para trabajar toda la vida. Recuerdo que sí sabía que quería algo humanístico. Me gustaba letras, me gustaba todo lo que tenía que ver con el arte. Bueno, y en esto dije, vemos con la medicina. Sí sabía que era algo humanístico, no una ciencia dura. Y bueno, despacio me fui enamorando, pero me enamoré más después, con el ejercicio de la profesión, porque te permite un gran abanico de esto que a mí me gusta, que es el cuidar. A mí me gusta el cuidar de la gente. Sí. Creo que por eso ahora estoy en este momento de mi vida haciendo algo de política. A ver, ¿qué puedo volcar de lo que aprendí, de lo que vi, de lo que sufrí? Digamos, de la abuela que sos en la vida. De la abuela que soy, sí. En la vida orgullosa abuela. Y amorosa. También estás como en un abuelazgo, se dice así, en cuanto a la medicina. Sí, me gusta ver cómo puedo cuidar, proteger a la gente y a los profesionales también. A ver, ¿qué puedo aportar desde ese lado? Hoy mi visión pasa por ello. Creo que tengo una misión en esto, a ver cómo puedo cuidar. Y las generaciones que vienen harán recordarnos, dice, hay un dicho. Ah, sí. Sí, esperemos. Bueno, eso ojalá se... Bueno, Sonia, tomás el matecito final. Sí, muy rico. Mate bien. Nuevo aparte, muy bueno. ¿Viste el mate? Sí, el mate es muy lindo, un regalo. Te felicito por el entorno, fantástico. Gracias. Sí, fantástico. Sí, estamos muy bien, estamos muy cómodos. Aparte, viste, a veces en la radio vos entrevistás por teléfono. Sí, tiene otra, acá se da otra algo dinámica. Más ameno, el mirarse, el ver cómo viene la charla. Sí, está bueno. ¿Lo pasaste bien? Muy bien, como siempre, lo pasé muy bien, la verdad que muy bien. No, gracias, un gustazo. Gracias por haber venido. Como siempre, hoy en mejores épocas. Antes charlábamos en épocas complicadas. Estuvo bravo. Pero bueno, como siempre, un gusto. Igualmente. Bueno, y allí pasaba por Onda Verde Sonia Martorano, diputada provincial, ex ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, y hemos tenido una muy linda charla, muy abierta, de todo un poco. Así que bueno, muchas gracias, y nos estamos encontrando en la próxima emisión de Onda Verde, aquí por la oficina OK. Gracias, hasta la próxima.